Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Un gusto volverlos a saludar. Los invito pues a que visiten de forma regular mi canal. El día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante acerca de álgebra, así que veamos de qué se trata, ¿sí? Bienvenidos. Bien, el tema de hoy va a ser inecuaciones de grado 1 con valor absoluto, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué se trata este tema. Inecuación. Bueno, una inecuación es la desigualdad existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través de los signos mayor que, menor o igual que, así como mayor o igual que, en la que figuran uno o varios valores desconocidos llamadas incógnitas, además de ciertos datos conocidos. Una inecuación de valor absoluto es una combinación de dos conceptos, de valores absolutos e inecuaciones lineales. Por lo tanto, para resolver una inecuación de valor absoluto, debemos usar los métodos de resolución de problemas de ambas materias o situaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver lo que es el valor absoluto y lo que es inecuaciones. ¿Cómo se escribe o cómo se representa una inecuación con valor absoluto? Pues bien, aquí tenemos dos ejemplos. Este símbolo entre barras representa el valor absoluto. Recuerda que el valor absoluto es la distancia positiva de un número con respecto al cero. Siempre va a ser su distancia positiva. El valor real puede ser positivo o negativo, pero el valor absoluto, esto entre barras, denota siempre un valor positivo, ¿de acuerdo? Entonces, el valor absoluto no es otra cosa que este símbolo entre barras. Y la desigualdad propiamente dicha, ¿no? La desigualdad siempre va a estar un número real. En este caso, pues aquí hemos puesto números enteros, pero un número real recuerda que puede ser fracción o un irracional, etcétera. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Inecuaciones de grado con un valor absoluto. Vamos a ver en este momento una serie de aplicaciones. Para eso lo primero que vamos a analizar son las propiedades del valor absoluto. Entonces la primera propiedad nos dice cuando el valor de x o valor absoluto de x es menor que a. Es importante que el valor de a siempre sea mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que a tiene que ser positivo. Ahora bien, el criterio que denota este valor absoluto menor que a queda de la siguiente manera. Es decir, que voy a tener un intervalo donde a pasa a ser negativo menor que el valor de x, que se encuentra entre el valor absoluto menor que a, que sería el valor positivo. ¿De acuerdo? Entonces, este criterio es el que yo voy a aplicar para poder resolver una inecuación que tenga esta característica. ¿De acuerdo? Veamos otra propiedad. Ahora me dice cuando el valor absoluto de x es menor o igual que a. El mismo principio, a siempre tiene que ser positivo, es decir, mayor que 0. ¿Por qué razón? Porque si no es positivo, la inecuación no tiene solución. Entonces es importante que siempre el valor de la desigualdad, que en este caso es a, siempre sea mayor que 0. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para resolver este valor absoluto menor o igual que a? Nos queda de la siguiente manera. Menos a menor o igual que a, menor o igual que a positivo. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría menos a menor o igual que x, menor o igual que a. ¿De acuerdo? Si te percatas, es muy parecido al símbolo anterior. En ese sentido, este es el criterio que yo voy a aplicar cuando sea menor o igual. En el caso anterior, cuando sea menor. Entonces tengo que tener en cuenta estos dos símbolos de desigualdad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre cuando no es menor? ¿Ya? Hasta ahora hemos analizado menor y menor igual. Veamos. Valor absoluto de x mayor que a. El mismo principio. A siempre tiene que ser mayor que 0. Ahora, ¿cuál es el criterio que aplica para resolver el valor absoluto de x mayor que a? El criterio es el siguiente. Es decir, x debe ser menor que menos a unido al valor de x mayor que a. Entonces, este es el criterio que a mí me va a servir para resolver cualquier inecuación que cumpla con este criterio.
Entonces, estas propiedades me permiten plantear cómo voy a resolver la ecuación que tiene valor absoluto. ¿Ok? Veamos la última propiedad. Ahora nos dice que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual que a. Manteniendo el mismo criterio que en los casos anteriores, a siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que a tiene que ser positivo. Si no es positivo y en este caso hubiera sido negativo, la inecuación no tiene solución. Ahora, ¿cuál es el criterio para resolver el valor absoluto de x mayor o igual que a? Sería x menor o igual que menos a unido o unión a x mayor o igual que a. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, con esta aplicación de estos 4 criterios y en la forma en que se presenten las inecuaciones con valor absoluto, yo voy a poder resolver cualquier ejercicio. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo x más 2 menor que 4. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es observar dentro de mis propiedades a qué valor absoluto corresponde. En este caso, primero busco el menor. Entonces, aquí es mayor o igual, aquí es mayor, aquí es menor o igual. Quiero el que sea menor. Ok, entonces sería este valor absoluto. Entonces, el criterio me dice que menos a, que en este caso es 4, entonces va a ser negativo. Se mantiene el valor intermedio, que sería x más 2, sería este valor aquí representativo, menor que a, es decir, que el 4 va a ser positivo. Entonces, la inecuación quedaría planteada de la siguiente manera. Entonces, aquí estoy cumpliendo con el criterio. Entonces, 4 negativo menor que el valor, elimino el valor absoluto, menor que 4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se resuelven estas inecuaciones? Puedo hacer transposición de términos o simplemente hacer por equilibrio suma y resta de términos que me permitan eliminar aquellos valores que estén sumando o restando a la variable x. En este caso yo voy a anular el más 2 restando menos 2 y lo mismo voy a hacer en los otros extremos. Es decir, que si aquí en el centro voy a poner menos 2, entonces en la parte derecha donde está el 4 voy a poner menos 2 y en la parte izquierda también menos 2. Para que de esa manera la inecuación no se altere y se mantenga equilibrada. Entonces tenemos menos 4 menos 2, x más 2 menos 2, menor que 4 menos 2. Entonces lo que acababa de decir. Luego hago reducción de términos semejantes. Menos 4 con menos 2, evidentemente va a ser menos 6. Y acá más 2 menos 2 va a ser 0, quedando x de manera independiente. Y 4 menos 2 va a ser 2 positivo. En ese sentido me queda lo siguiente, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle. Aquí debería ser menos 6, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño detalle. Aquí tiene que ser menos 6, ¿ok? Entonces, veamos. ¿Ya? Aquí sería menos 6, ¿ya? Esto no va a afectar al ejercicio más adelante, ¿de acuerdo? Seguimos entonces. Una vez que he detallado qué es la reducción menos 6, esto que se encuentra aquí es una especie de intervalo. ¿Cómo lo voy a leer? Lo voy a leer de la siguiente manera. Primero debo de entender que menos 6 es menor que x. ¿Qué quiere decir eso? Que x va a ser mayor que menos 6. ¿De acuerdo? Y luego, si leo de derecha a izquierda, puedo decir que x menor que es más 2 significa que todos los x tienen que ser menores que 2. ¿De acuerdo? Entonces veamos eso en la recta numérica. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es graficar el menos 6. ¿De acuerdo? Es lo primero que voy a establecer. Entonces aquí sería menos 6. ¿Ok? Luego que establezco el valor correspondiente de menos 6, ¿verdad? Voy a ubicar el más 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, voy a analizar el primer intervalo. Entonces me dice menos 6 menor que x. Entonces los x mayores que menos 6 se encuentran hacia la derecha. ¿De acuerdo? Todos los mayores que menos 6 se encuentran hacia la derecha. ¿Ok? No incluye, recuerden que esta parte es importante, cuando es menor o mayor se ubica una especie de círculo vacío, ¿de acuerdo? Para denotar que en este caso el menos 6 no forma parte de la solución, sino todos aquellos valores que estén hacia su derecha. Entonces, hacia allá se encuentra la solución en la primera parte de este intervalo. La segunda parte de la desigualdad me dice los x menores que más 2, quiere decir que en el caso de más 2 hacia su izquierda, ¿verdad? En ese sentido, tampoco está incluido
es un círculo entreabierto, ¿verdad? Hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, puedo ver que aquí en esta parte hay una intersección. Significa que el conjunto solución para esta inecuación con valor absoluto está comprendido entre menos 6 y más 2. En ambos casos es un intervalo abierto, porque no lo incluye, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el intervalo, aquí sería abierto en menos 6, ¿verdad? Hasta más 2 abierto. En ambos casos, no forma parte de la solución. Quiere decir que el conjunto sería todos los x que pertenecen a los números reales, tal que menos 6 sea menor que x y x menor que más 2. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos resuelto la primera inecuación con valor absoluto. Veamos un segundo ejemplo. Ahora tenemos x más 2 mayor o igual que 2. Muy bien. Al igual que el caso anterior, lo primero que tengo que hacer es analizar las propiedades que debo aplicar. Entonces voy a buscar dónde está el mayor igual. Entonces veo que aquí es menor, aquí es menor igual, aquí es mayor igual. Ah, muy bien, entonces debo de emplear esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces donde A, en este caso el 2, va a ser negativo, ¿verdad? Y tiene que ser menor o igual con el valor correspondiente de x más 1. Lo mismo va a ocurrir acá. Unión con el valor correspondiente de x más 1, mayor o igual con el valor positivo de 2. ¿Ok? Entonces veamos. Entonces nos queda de la siguiente manera. Aplicando la propiedad, aquí ya está explicado, está detallado, está aclarado. Entonces x más 1 menor o igual que menos 2, primer tramo de la propiedad, unido x más 1 mayor o igual que más 2, segundo tramo de la desigualdad. Continuamos. En este caso hacemos transposición de términos, más 1 pasa a restar, entonces me quedaría más 2 menos 1, unión, luego por reducción de términos semejantes, menos 2 y menos 1 me va a quedar menos 3, en este caso sería x menor o igual que menos 3, ¿de acuerdo? Unión. Ahora voy a resolver la segunda parte, entonces más 1, como es positivo, pasa a restar, me quedaría x mayor o igual que 2 menos 1, por diferencia me quedará x mayor o igual que más 1. Entonces aquí viene el detalle. Voy a graficar cada inecuación o cada desigualdad para hallar el conjunto de solución de esta inecuación con valor absoluto. En ese sentido tengo que el primer valor sería menos 3. Entonces dice los x menores o iguales que menos 3. Si es menor o igual quiere decir que el menos 3 está incluido, forma parte de la solución. Y todos los valores menores, en este caso dice que x es menor que menos 3, quiere decir que están hacia la izquierda, es decir, menos 4, menos 5, menos 6, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego el más 1 y analizando en este sentido la primera inecuación, ¿de acuerdo? Que sería x menor o igual que menos 3. Para más 1, ¿verdad? Asimismo, mayor o igual que más 1, quiere decir que lo incluye, forma parte de la solución y los mayores que más 1 se encuentran hacia la derecha. ¿Ok? Hacia el infinito positivo. Entonces aquí yo tendría un intervalo semiabierto, es decir, cerrado en menos 3 y abierto hacia el menos infinito. Unido, ¿verdad? El intervalo asimismo semiabierto, es decir, cerrado en más 1 y abierto hacia el infinito positivo. Entonces aquí estaría el intervalo, ¿no? Menos infinito a menos 3, cerrado en menos 3, abierto hacia el infinito. Unión, cerrado en más 1, abierto hacia más infinito. Conjunto solución. Todos los x que pertenecen a los reales, tal que el menos 3 sea mayor o igual que x, mayor o igual que más 1. De esa manera, pues, hemos aplicado las propiedades del valor absoluto para resolver inecuaciones de grado 1 o de primer grado. Para que los resuelvas por tu cuenta. Recuerda practicar. Nos vemos en una nueva ocasión. Cuídate.